En esta mañana estamos contentos con la presencia del Señor en medio nuestro. Eso es lo que realmente el pueblo de Dios debe buscar cuando va a la iglesia. Estar juntos en la presencia de Dios. Y Dios es bueno porque Él siempre está en medio de aquellos que están reunidos en su nombre. Amén. Estemos orando. Está Janet hospitalizada con neumonía. Entonces estemos orando por ella. Está hospitalizada desde esta mañana o desde anoche, desde ayer. Entonces estemos orando por ella. En esta hora quiero invitarles a ver en la palabra de Dios un solo texto. Hice una promesa que hoy iba a predicar corto porque la semana pasada no encontraba el amén para terminar. Pero bueno, Dios dirá, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo va hoy? Vamos a ir, yo quiero invitarles, vamos a ver un solo texto, la parte de un texto que es bastante conocido y que realmente aparece como uno de los principios fundamentales de la vida cristiana. Uno de los principios fundamentales de la revelación de Dios, uno de los principios fundamentales de la doctrina de la palabra de Dios es esta frase: el justo por su fe vivirá. Y para esto vamos a ir entonces a el libro de Pablo, la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 1, verso 17. Con respecto a Romanos, quiero abrir la invitación porque ya hoy terminó el curso de Nueva Vida en Cristo. ¿Dónde están los que terminaron? El Señor les bendiga a quienes terminaron el curso de Nueva Vida en Cristo. Esta semana es descanso, esta semana no, el próximo domingo es descanso. Y el domingo 13 de agosto vamos a iniciar entonces con el estudio de la carta de Pablo a los Romanos. ¿Estudio cuándo? Los domingos a las 9 de la mañana aquí. Usted se inscribe con la hermana Elaine y se va a estudiar la carta de Pablo a los Romanos, considerada una de las cartas o de los tratados fundamentales de la palabra de Dios por su contenido acerca de la salvación y la obra del Señor Jesucristo. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando dice que se revela por fe y para fe, me está moviendo allá. Me está moviendo Yajaira. Porque en el Evangelio dice la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hay otras versiones que dicen la justicia de Dios se manifiesta por fe de principio a fin. Quiere decir, cuando dice de principio a fin o de por fe para fe, es que nosotros llegamos a Dios por causa de la fe. Y nos mantenemos en el Señor por causa o por medio de la fe. Y llegamos hasta el final de nuestra carrera en Dios por medio de la fe. O sea, quiere decir que la fe no es un ingrediente accidental que llega a nuestra vida una vez, cuando le dijimos, Señor, tengo fe y te entrego mi corazón. Hay quienes piensan que esa es la fe, el momento en que le dije sí a Cristo, y que luego entonces se viene esta lucha constante por la fe y de si tengo fe o no tengo fe. Sin embargo, Pablo declara de esta manera contundente que la justicia de Dios, ¿qué significa la justicia de Dios? ¿Significa acaso la justicia de Dios la manera en la que el Señor determina justicia para condenar o sentencia o hace un juicio para decir, este es culpable, vas condenado? Aquí el concepto de la justicia de Dios va más allá que la condena al culpable. La justicia de Dios aquí está relacionada con la obra del
de Dios para todo aquel que cree cuando dice, el justo es a quien Dios justifica por medio de la fe en Jesucristo. Fíjense que la connotación negativa de pensar en justicia, uno piensa en la condena al culpable. Pero cuando se habla, por ejemplo, en Romanos 5:1, que dice que la justificación es por medio de Jesucristo, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, lo que está diciendo es que Dios nos mira y en lugar de mirar al culpable o la culpable que soy, porque está escrito en Romanos, no hay justo ni aún uno. Que quiere decir que no importa cuán buena sea una persona, cuánto mal no haga una persona, qué bien se porte alguien, eso no lo justifica delante de Dios. Porque justificar delante de Dios quiere decir que Dios lo declara a uno inocente. Y no hay ninguna manera en que uno pueda ser declarado inocente por obra propia, por la manera en que yo vivo, lo que yo pienso, por quién soy, por dónde nací, por la herencia que tengo, por la religión de mis padres. No hay manera en que uno pueda ser declarado justo por una obra personal o una característica personal. El único que declara justo es Dios. Y lo hace por medio de Jesucristo, por medio de la fe. Entonces, cuando nosotros llegamos a Romanos 1 y leíamos que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice, como está escrito, ¿dónde está escrito? Les voy a invitar a hacer un ejercicio. Esto es invento mío, no existe la palabra paginar, ¿verdad? No, pero bueno, tal vez sí. Los voy a invitar a que busquen en sus Biblias o en sus Biblias teléfonos en el libro del profeta Habacuc, uno de los maravillosos profetas llamados profetas menores. El libro de Habacuc usted lo encuentra antes de Sofonías, un poco después de la mitad, cuando pasa Isaías, pasa Jeremías. Vamos a ir al libro del profeta Habacuc y vamos a leer en el capítulo 2, en el verso 4. Dice, he aquí al orgulloso, su alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Es textualmente la cita que hace Pablo. La parte final, el justo por su fe vivirá. Se está diciendo, primero, si nosotros desgranamos este verso de Romanos 1 y dice, la justicia de Dios se revela, y decíamos, no hay justo sino alguien que es justificado por la fe en Jesucristo, entonces quiere decir que para ser declarado justo, para poder vivir por la fe, hay que ser declarado justo por Jesucristo. Si no estamos viviendo por fe, si no vivimos por la fe, tenemos que comenzar a preguntarnos, ¿he sido justificado por Cristo? ¿Cómo sé justificado por Cristo? Entregándole la vida, diciéndole, perdona mis pecados, te entrego mi vida y tú justifícame, tú sálvame. El proceso de la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, una vez que uno es justificado por Dios, dice que el justo, ese que ha sido justificado, debe vivir de aquí en adelante, ¿cómo? Por la fe. Y es aquí cuando nosotros nos encontramos el gran dilema de pensar, entonces, ¿cómo puede vivir un justo por la fe? ¿Qué significa vivir por fe? Uno de los grandes problemas en la mentalidad humana a lo largo de los siglos ha sido la falsa creencia de que tenemos que hacer algo que ponga contento a Dios. Entonces, si yo tengo que hacer sacrificios, hay historias terroríficas de todas las civilizaciones antiguas de cómo ellos intentaban agradar a los dioses. Entonces uno lee historias
sobre los aztecas y sobre aquellos y que sacrificaban a las personas y que le arrancaban el corazón cuando estaban vivos y que tenían personas a las que desde chiquitas se paraban para irlas criando para hacer sacrificio. Había mil maneras, no solo el sacrificio humano per se, sino la manera de vivir, el golpearse, el hacer esto, el hacer lo otro, el no hablar, guardar silencio. Y decir, bueno, yo para agradar a Dios hago un voto de silencio. Ay, yo debería como que por ahí hacer algo así, ¿verdad? Porque... Y hay personas a lo largo de los siglos han tratado de agradar a Dios y buscar la manera de qué hago yo para vivir por la fe. ¿Qué hago yo para que Dios me acepte? ¿Qué hago yo para que Dios no me castigue? ¿Qué hago yo para que no nos caigan 5 rayos y nos quemen la cosecha? O sea, el pensamiento un poco mágico de que ¿qué tengo que hacer yo para agradar a Dios de tal manera que ese Dios que puede tener forma de árbol, forma de sol, forma de nube, forma de estrella, forma de águila, usted póngale la forma que se le daba y que le daban los antiguos y las civilizaciones diferentes a ese Dios que decían tenemos que agradar. Los dioses usualmente vienen a ser invenciones de la imaginación humana, de la misma necesidad del ser humano de creer en algo, porque dice la palabra de Dios en Eclesiastés que Dios puso en el ser humano un sentido de eternidad. Él puso en el ser humano, Él puso en nosotros la necesidad de que esto no sea, la vida no solo sea esto físico, de trabajo para vivir, vivo para trabajar, trabajo para comprarme las cosas que necesito para vivir y trabajo y vivo y como y voy y me divierto un rato y después ¿qué? Por eso esa necesidad humana de ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Ahora ustedes van a ver, lo predicábamos hace un par de meses, que se iba a salir con el plot twist, ¿no? De este giro en la narrativa mundial que hay extraterrestre. No lo dijimos aquí, ¿se acuerdan? Vean las predicaciones. Y eso es porque es la necesidad del ser humano de creer. Sin embargo, cuando llegamos a este punto, dice, por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada que se pueda hacer para tener una relación con Dios, para ser justificados por Dios, sino que es al revés. Una vez que yo soy justificada por Dios, entonces comienzo a vivir por fe. Si el justo vivirá por su fe. Ahora bien, yo quiero hoy que veamos 5 definiciones, 5, 6, 7, a ver. Definiciones de fe. Simplemente nos vamos a ir a las definiciones de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra fe o el concepto fe? Y de allí nosotros vamos a concluir. Miren que la conclusión está al principio del mensaje. Que nosotros debemos entender, vivir por la fe como un estilo de vida. O sea, nuestra vida debe ser en fe y para fe. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se orientan mis intereses, mis opiniones, mis comportamientos? Deben ser de acuerdo a la fe en Dios. Debe ser de acuerdo a lo que dice Dios. El problema con nosotros es que cada uno tiene, es así, tenemos nuestros propios intereses, nuestras propias opiniones, nuestros comportamientos, tenemos nuestra ruta de vida y usualmente nosotros queremos que Dios se adapte a esa ruta de vida, que Dios concuerde con nuestras opiniones, que Dios se agrade con mis intereses aunque vayan en contra de Él. Y sin embargo, vivir por la fe implica caminar con Dios de acuerdo a lo que dice Dios y no a lo que opino yo. La fe como estilo de vida, entonces, no es una fe que yo me pongo el domingo para venir a la iglesia. No es la fe que yo me pongo cuando voy a orar para que Dios me dé algo que yo necesito. La fe tiene que estar en mí y para mí y por mí como mi manera de vivir todos los días 24/7.
Y por eso es que viene a ser tan complicado, porque nosotros entendemos la fe como algo tan abstracto que dice, bueno, ¿y eso cómo se hace? Sin embargo, las definiciones del concepto fe son bastante sencillos. Número 1, fe significa tener convicción en la veracidad de Dios. No podemos decir, fíjense, estaba estudiando un comentarista que decía, cada vez que nosotros dudamos de Dios, dudamos de la veracidad de sus promesas, estamos dudando de la integridad de Dios. Porque la veracidad de Dios es un atributo de Dios. Dice la Biblia que Dios no miente, Dios no engaña, Dios no cambia de opinión. Lo que Dios dice, así es. Lo que Él promete, lo cumple. Lo que Él anuncia, lo ejecuta. Dios no es hombre para mentir. No es hijo de hombre para echarse atrás en lo que hace y lo que dice. La fe en nuestras vidas, cuando nosotros caminamos por la fe, vivimos para Dios, nos enfocamos en su palabra y le creemos a Él, nosotros en primer lugar tenemos que vivir con la convicción. ¿Qué es la convicción? La seguridad de que Dios es veraz, de que Dios es verdadero, de lo que Dios dice es verdad, que no hay duda en cuanto a Dios. Por eso les digo, nosotros cuando equiparamos a Dios a nosotros o lo pensamos como si fuera un ser humano y nosotros comenzamos a dudar de la integridad, de la veracidad de Dios, nosotros vamos por la vida a veces con estas frases pintorescas. No, yo creo en Dios, pero yo no veo que Él haga nada. No, yo tengo fe, pero yo creo que me falta un poco de fe. Yo tengo fe, pero como que para esto es más difícil. Yo creo que Dios puede, pero cada vez que hay un pero detrás de una declaración de fe, de una declaración de la palabra de Dios, nosotros tenemos que hacer una pausa y decir, ese pero ¿de dónde salió? Porque si hay convicción en la veracidad de Dios, no puede haber un pero. Hay seguridad, hay convicción. Los pero tienen una connotación positiva. Me puede pasar esto, pero si me pasa aquello también es bueno. Como los jóvenes en el horno de fuego. Dios me puede librar y si no me libra, pero si no me libra, igual sigue siendo Dios, igual sigue siendo fiel, igual sigue siendo bueno. Es que nosotros equiparamos la verdad de Dios y la bondad de Dios cuando las cosas salen como nosotros queremos. Y cuando salen como nosotros queremos o como a nosotros nos gusta, entonces decimos qué bueno es Dios. Pero cuando no sale o no caminan o no avanzan conforme a lo que yo quiero, comenzamos a dudar. Dice, Santiago escribió, el que duda es como la onda del mar. La onda del mar que va y viene. Y dice, no piense aquel que duda que va a obtener una respuesta de Dios. Porque Dios, recuerden, no estamos dudando simplemente de si esta posibilidad será real, sino que cuando dudamos de la veracidad de Dios, estamos dudando de la integridad de su carácter. Y Dios es íntegro. ¿Usted sabe qué significa la palabra íntegro? Algo que está completo, que no tiene fisuras, que no está rajado, no está empatado. Nosotros todos somos gente desintegrada y vuelta a pegar. Todos nosotros. Desde que nacimos en pecado. Nuestras vidas nos ha llevado por trauma. Y es como si fuéramos muñecos de madera o de piedra que alguien nos tiró y entonces a comenzar a pegar. Dios nunca ha sido quebrado. Dios es Dios íntegro, pleno y completo. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos decir, estoy viviendo por fe.
No necesariamente sabemos cómo lo va a hacer Dios, ni cuándo lo va a hacer Dios. Lo que yo no dudo, lo que tengo la convicción, la seguridad, es que Dios es veraz, que Él no miente, que si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir. En segundo lugar, segundo significado, actuar creyendo que Dios dice la verdad. Fíjense que a veces nosotros definimos la fe como creer que lo que Dios dice es verdad. Es una buena definición. Pero el problema con solo quedarnos en creer que lo que Dios dice es verdad es que usualmente lo dejamos en el nivel teórico. En el sí yo creo. ¿Tú crees que Dios te va a sostener si tú saltas de aquí para allá? Sí, yo creo. Dale, pues. Bueno, es que con estos tacones tú sabes que no es muy fácil, es que si brinco me salgo del cuadro y no me ven ya en el video. Es que si pero yo creo. El problema con la definición de solo creer es que a veces convertimos la fe en dos cosas que se quedan muy superficiales. La convertimos en pensamiento y en sentimiento. Porque decimos, sí, yo pienso, viene la lógica, yo pienso, yo creo, yo sé que Dios es bueno, que Dios es real, que Dios me ama, pero lo dejo ahí. Nunca veo el momento en que se cumple en mi vida o no actúo conforme a lo que Dios me dice, lo que dice la palabra, pero digo que sí lo pienso, sí lo creo. El otro problema con nuestra fe es que nosotros a veces sentimos que Dios dice la verdad. Y utilizamos, eso está muy de moda desde hace unos años para acá. Tiene que ver con la cultura infiltrada en la iglesia, no al revés. Encontramos frases como que yo siento que Dios me está diciendo tal cosa. Yo siento que Dios está conmigo. Yo siento que bien me sentí hoy en la iglesia, pero apenas salí de ahí, ya ni me acuerdo de lo que predicaron. Porque me pasó algo y ya no siento. Nosotros estamos viviendo en la cultura de las emociones. Básicamente todo lo que funciona, entre comillas, en el mundo actualmente tiene un fundamento emocional. Si te gusta, hazlo. Si te sientes bien, sigue adelante. Lo importante no es lo que piensen los demás, lo importante es lo que tú sientas. Hay como un movimiento muy grande para ensalzar los sentimientos, como una lucha para ir en contra de solamente tener la lógica como motor para vivir. Y las emociones son malas, no las hizo Dios. Los sentimientos son malos, no, Dios nos dio la capacidad de sentir. Pero vivir por la fe no es vivir de acuerdo a mis sentimientos o mis emociones. El profeta Jeremías escribió, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso, ¿a qué se refiere? A que nuestras emociones, nuestros pensamientos nos pueden engañar. ¿Cuántas veces nosotros interpretamos hasta una mirada y decimos, Esperanza me está mirando mal? Y ahí lo pensé y ya lo siento. Ya digo, mejor ni me acerco porque me está mirando mal. Y a todo el día, ¿y yo qué le hice a Esperanza? ¿Por qué me tiene que mirar mal? Y Esperanza ni siquiera me está mirando. Pero yo vi algo, yo pensé algo, yo lo sentí y me fui con ese pensamiento y con ese sentimiento. ¿Y qué sucede? Sucede que mi corazón me estaba engañando. Y así, esto es un ejemplo sencillo aquí de momento. Llévelo a todas sus relaciones, llévelo a sus experiencias de vida. No se puede vivir por lo que uno siente con respecto a una situación. ¿Cuántas veces nosotros decimos, es que yo siento que va a llover? Yo siento que va a llover. ¿Por qué no miras al cielo
Y dice una vez que en Panamá no importa el cielo, puede estar libre y te cae un aguacero, puede estar oscuro y no llueve. O sea, no podemos llevarnos simplemente por lo que pensamos o lo que sentimos. Hay gente que vive de percepciones extrañas. Es que yo no sé, pero es que esa persona a mí me da como un feeling raro. Tiene una energía así como que no va conmigo, y yo la veo y yo todo, tiene como un aura, ¿sí? Yo la veo y es como que hay algo que no... Y a veces no nos damos ni la oportunidad de conocer, de tratar de nada, porque sentimos. Y sabemos que estamos en Panamá, donde puede llover con sol o con lluvia, pero no sacamos el paraguas, porque decimos, es que no siento que va a llover, y andamos por ahí hechos unos empapados. Es que no parecía, yo no sentía que iba a llover. El justo vivirá por la fe, quiere decir, entre otras cosas, que no es suficiente con decir o sentir que yo creo. Hay que actuar creyendo lo que Dios dice. Hay que actuar. Si Dios me dice, perdona, perdono. Si Dios me dice, si la palabra de Dios me dice, el Señor va a abrir puertas delante de ti, y hay 30 puertas, yo no me voy a sentar aquí a decir, es que si yo creo que Dios me puede abrir las puertas. Yo tengo fe que Dios me puede abrir las puertas. Estoy aquí sentada esperando que comiencen a abrirse las puertas así, clas, 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 clas. Y entonces digo, cuando yo vea esas puertas abiertas, entonces yo voy a ir para allá. Eso no es vivir por fe. Vivir por la fe es que yo creo que Dios me va a abrir puertas, porque Dios dice en su palabra que Él es el que abre y el que cierra las puertas. Y que yo debo caminar, yo tengo que vivir por la fe. Y vivir por la fe es actuar creyendo que Dios dice la verdad. Entonces están esas puertas, yo voy a caminar hacia esas puertas. Y llegada a la puerta, yo voy a hacer así, porque Dios la puede abrir o la puede cerrar. Pero nosotros entendemos mal este asunto de la fe. No es mucho más sencillo manejarnos con el pensamiento mágico. O sea, ¿cuál es el pensamiento mágico? ¿No? El que dice, voy a abrir aquí para ver qué me sale. Eso es pensamiento mágico. Voy a estar mirando, si pasa una nube en forma de delfín, quiere decir que Dios quiere que me vaya a la playa. Pensamiento mágico. Yo no creo en esas cosas, pero por si acaso me voy a poner la pulserita roja. No es que yo no crea, yo no creo en eso, la verdad que no, pero por si acaso uno nunca sabe. Yo no creo en esas cosas, pero dicen que año nuevo, si tú pones las maletas ahí en la puerta, el próximo año vas a viajar. Y yo no creo en esas cosas, pero yo voy a orar a Dios para ver si es su voluntad y voy a poner las maletas en la puerta. Pensamiento mágico. Quien camina por fe, camina actuando, creyendo que Dios dice la verdad. ¿Y dónde ha dicho Dios la verdad? En su palabra. ¿Y dónde se confirma o quién confirma la verdad de la palabra? El Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones ilumina y afirma la verdad de Dios. No el pensamiento mágico, no las supersticiones, no nuestros temores, porque nosotros disfrazamos de fe nuestros temores. Que sí, es que yo realmente yo creo que Dios me puede sanar, pero bueno, yo voy a esperar a que Él me sane. Casi, para que me pongan la flor blanca aquí. ¿Y qué te pasó? Estoy esperando que Dios me sane. Es actuar creyendo que Dios dice la verdad. Usted sabe, cuando uno cree, actuar creyendo que Dios dice la verdad, es que uno entiende, Dios, ¿puedes sanarme ahorita? ¿Puedes sanarme mañana? ¿Puedes sanarme pasado? ¿Qué tiene que pasar antes? Bueno, ahí están los médicos, anda y ve, sigue las directrices, ellos te van a ir diciendo, y en el camino yo estoy actuando, digo, Señor, yo creo que tú me puedes sanar.
Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y a veces pasa que cuando Dios nos sana, entonces uno dice, wow, hay evidencia de lo que estaba antes y lo que ha hecho Dios. Hay evidencia. Yo recuerdo en una de mis múltiples cirugías, enfermedades, etcétera, etcétera, que yo tenía muchos fibromas en la matriz. Y entonces después de muchos tratamientos, de muchas cosas, y estaba ahí, por ahí lo tengo todavía la copia de la radiografía, de la matriz llena de fibromas. Y cuando me hicieron la primera cirugía, le pregunto yo al doctor, estaba con mi esposo ahí, le preguntamos, y doctor, ¿qué se puede hacer con los fibromas? El doctor se queda así, dice, espérate. Y busca en el expediente y saca la radiografía y ve los resultados de la cirugía y dice, pero es que no había ningún fibroma en la matriz. Le digo, pero ¿cómo no? Si aquí está la radiografía. Dice, no, yo sé que así no tengo explicación, me dice. Nosotros sí teníamos explicación, porque Dios había sanado lo que Él había querido sanar. Y nadie podía decir que aquel que hubiera visto aquella radiografía y luego la cirugía no iba a poder decir que no había ocurrido un milagro, porque Dios lo había hecho y había quedado evidencia de la obra de Dios en mi sanidad, en mi cuerpo. Nosotros tenemos que actuar. Dice la Biblia en Génesis, y caminó Enoc con Dios. No dice sintió Enoc bonito que Dios estaba por ahí. No dice Enoc pensaba con una actitud positiva cada día, reforzándose en el espejo que Dios estaba allí. Dice el texto bíblico, caminó Enoc con Dios, vivió con Dios, estuvo cerca de Dios. Y entonces Dios le llevó con él. La fe significa, vivir por fe significa actuar creyendo que Dios dice la verdad. No de acuerdo a mis sentimientos, no de acuerdo a mis emociones, ni siquiera de acuerdo a mis pensamientos, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Tercera definición de fe. La fe es la confianza en Cristo para salvación. Nosotros necesitamos recordar que somos salvos. Debemos entender lo que significa ser salvo. Uno de los conceptos más complicados de explicar y de creer en estas nuevas generaciones, y generaciones, no estoy hablando solamente de gente joven, estoy hablando de generaciones que en los últimos 50 años se ha descubierto, bueno, nada nuevo, que hay muchas generaciones, muchas familias en muchos lugares que antes crecían conociendo las verdades de la palabra de Dios, que ya no la conocen, que ya no creen en conceptos bíblicos como el pecado, como necesidad de salvación, como necesidad de redención. Ahora hay una fuerte tendencia entre cristianos desde los últimos 20, 30, 40 años de creer y predicar que la fe, vivir por la fe quiere decir que Dios está para darte dinero, para darte felicidad, para prosperarte, y entonces la fe es que Dios me va a hacer rico. Y entonces encuentras que de cada 1000 hay medio rico. Y no dice, bueno, no deberíamos, por ejemplo, no deberíamos ser todos aquí ricos, estar sanos, tener casa nueva, tener, qué sé yo, viajes 3 veces al año de vacaciones. No deberíamos tener eso, lo que la gente dice, eso es la meta. No deberíamos ser todos exitosos en lo profesional. No deberíamos tener familias maravillosas de revista o de Instagram, que ya no son de revista, ahora son de Instagram. No deberíamos tener todo eso si decimos que esa es la salvación. Esa no es la salvación. Jesús no murió en la cruz para que tú y yo fuéramos felices
y menos de acuerdo a los estándares del mundo. El mundo nos está convenciendo, aún a los creyentes, que el objetivo de la vida es ser feliz. Estamos viviendo en un mundo sensorial, en un mundo que abraza y que empalaga los sentidos, que te quiere hacer sentir bonito y bien, todo. Hay estudios que están revelando el aumento en estados de ánimos depresivos aún en niños, adolescentes, por supuesto que adultos también, que están enganchados con las redes sociales y con sus teléfonos, porque abren las redes sociales y ven un mundo que se les presenta como que esta es tu meta. Vestirte así, hablar así, viajar así, tener estas cosas, funcionar de esta manera. Y los niños y los adolescentes miran eso y lo ven como algo imposible de alcanzar. Y hay muchos estados de ánimo depresivos relacionados con estas cosas. Porque la mentalidad distorsionada de nuestro corazón nos dice nosotros necesitamos ser felices. Y uno de los eslogans de la gente es: la vida es solo una. Vívela, disfrútala, porque total solo vas a vivir una vez, porque hay una canción por ahí que dice que solo se vive una vez, no me acuerdo cuál era, pero solo se vive una vez. Entonces dicen, hay que disfrutar. Sin embargo, la palabra de Dios no nos habla de disfrutar. No dice que Jesús vino y murió por nosotros para que nosotros disfrutemos de las cosas carnales, de lo material. Él vino para salvarnos, porque delante de Dios, número 1, dice Romanos, no hay justo ni aún uno. Porque dice Romanos que todos estábamos delante de Él muertos en nuestros delitos y pecados. Y uno dice, pero ¿cómo así, Erika? ¿Eso qué sentido tiene? Es que el que pone las normas de la justicia, el que pone las normas de la plenitud y de la relación con Él es Dios, no somos nosotros. Y si Él dice que el ser humano nace en estado pecaminoso, entonces, aunque no lo querramos creer o entender o qué sé yo, nosotros nacimos en estado pecaminoso. Y todos, nadie puede tener una relación con Dios y ser salvo del pecado, ser salvo de la muerte, tener acceso a la vida eterna si no es por medio de Jesucristo. Por eso vino Jesús. La fe es tener la confianza de que eso es así. La fe es tener la confianza de que estoy salvo, soy salva, estoy bien con Dios y no que mañana amanezco y seré salvo. ¿Seré que soy salvo? Yo les he contado, algunos no lo han oído, pero nosotros conocimos una señora maravillosa que llevó a mucha gente, le testificó a mucha gente al Señor. Y ella era como era. Y ella se bautizó, ¿cuántas veces se bautizó? Como, yo no sé, 6, 7 veces. Cada vez que hacíamos bautismo en agua, ella aparecía en la fila y decía, yo me quiero bautizar. Y yo, pero ya te bautizaste. Pero yo no me puedo bautizar. ¿Y si no estoy tan segura de que soy salva? ¿Y vas a estar segura ahora? Sí, me voy a bautizar. Y la última vez le habíamos dicho que ya creíamos que había entendido y fuimos a un lugar de bautismo, una piscina, y cuando estaban los que iban a bautizar adentro de la piscina, de repente escuchamos un plash. Se tiró desde allá y nadó hasta donde estaban. Llegó empapadita, por supuesto, llegó y dice, vengo a que me bauticen. Hasta que lo entendió. Y era divertido bautizarla. Otra vez, le decíamos, otra vez. Hasta que entendió que el Señor ya había operado la obra de salvación. Es el Señor el que nos salva. Es el Señor el que nos regenera. Es el Señor el que nos justifica. Vivir por la fe es tener la confianza de que Cristo hizo su obra en nuestra vida. Esa es la fe, eso es vivir por la fe. Te levantas en la mañana, el Señor está conmigo. El Señor es mi Señor, el Señor es mi Salvador. Él tiene cuidado de mí. ¿Cómo podemos tener fe en que Él tiene cuidado de mí, en que Él es mi proveedor, en que Él es mi pastor, si no entendemos con confianza que Él me ha salvado de mis pecados? Lo primero es lo primero. Y eso es parte del problema cuando yo siempre les digo, no le anden recitando
a la gente que no conoce al Señor versículos fuera de contexto, sin llevarlos a conocer al Señor o al centro del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, dice ahí mismo Romanos 1. Porque a veces nosotros le vamos diciendo a la gente pasajes, no te preocupes que el Señor te ama, dice la Biblia que Él tiene para ti pensamientos y planes que tú no te imaginas, que Él te va a bendecir, que Él te sostiene con su mano derecha. No te preocupes porque el Señor te dice que ningún arma forjada contra ti prosperará. No te preocupes que dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Nosotros distorsionamos la predicación del Evangelio porque le damos a la gente píldoras aisladas sin darles la receta real. Es como que si dijera, bueno, quiero hacer un arroz con pollo. Bueno, allá venden un pollo bien rico y el pollo lo puedes guisar o no. Y puedes llevar aceituna o no. Hay quienes le ponen pasita, pero yo no. ¿Qué es eso? Y entonces, ¿cómo se hace el arroz con pollo? Nosotros a veces hacemos así a la gente. Le soltamos frases de la palabra a personas a las que no evangelizamos. No es más sencillo decirle a una persona, mira, lo que tú necesitas es conocer a Dios por medio de Jesucristo. Esa es la salvación que tú necesitas, pero no lo hacemos. Porque suena bonito. Otra vez confundimos la palabra revelada con palabra de motivación. Señores, el mundo está lleno de coaches, de motivadores. Ahora terminan su carrera o medio que la terminan, comentaristas de deportes o lo que sea, y ya son coaches. Y dan seminarios de coaching, experiencias de vida, y escriben libros sobre cómo vivir y cómo alcanzar el éxito. Y ganan un dineral, van de país en país, los invitan y firman contratos y se paran y dicen, sí, porque el éxito, porque la vida. Y utilizan unas frases tan bonitas y la gente se queda, ¡wow! La palabra de Dios no es una palabra de motivación psicológica para que nosotros nos sintamos mejor, para que seamos positivos en la vida. No, la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Tener fe en Dios, vivir por la fe, es confiar en Cristo para salvación. Cuarto, este es interesante. ¿Qué es vivir por la fe? Es la constancia en la verdad de Dios. ¿Qué significa eso? Que la fe de ayer no me sirve para hoy. O no debería servirme para hoy. Que yo no me debo quedar con la fe que tuve hace 20 años. Parecís que sí, yo hace 20 años tuve fe. La constancia en la verdad de Dios es que yo voy a ser constante en creerle a Dios todos los días en cada circunstancia. Tiene constancia. Tiene que ver hoy sí, mañana también. Pero es que hoy me va bien. Hoy sí. Hoy sí creo en Dios, hoy sí estoy contenta, hoy sí tengo esperanza, hoy sí es poderoso, hoy sí me preguntan cómo estás en victoria. Pero mañana no me va bien. Es cuando me preguntas mañana, yo no sé qué le pasa al Señor, como que me ha dejado, como que no me escucha, como que la verdad es que yo sé, que yo no sé qué, y tú dices que como condorito quieres hacer plop. ¿Por qué? Porque si hay algo que nos falta en nuestra vida con Dios es ser constantes, es ser regulares, es decirle hoy sí, mañana sí. Y a veces decimos, no, es que mi mente, como yo soy inquisitiva, mi mente me pide entender las cosas para luego entonces decidir si voy a creer o no voy a creer. Ahí es donde comienza el error, cuando comenzamos a filtrar la palabra de Dios en nuestra lógica. ¿Por qué? Porque no se le puede aplicar la lógica, sí se le puede aplicar la lógica. La palabra de Dios resiste. Cualquier sistema de pensamiento y de filosofía humano lo resiste, sin problema. El problema es que cuando yo me dedico a confrontar con mi lógica la verdad de Dios, quiere decir otra vez que estoy dudando de la integridad de Dios. Y estoy pensando más en mi integridad y por eso no logro ser constantes. Necesitamos ser constantes en lo que creemos de la palabra de Dios.
Quinto, la fe, vivir por la fe, significa fidelidad hacia Dios. Nosotros cantamos de la fidelidad de Dios. Nosotros hablamos de la fidelidad de Dios y decimos Dios es fiel. Sí es cierto, Dios es fiel, siempre Dios es fiel. Pero vivir por la fe quiere decir que yo también le voy a ser fiel a Dios. Yo no puedo decir hoy creo en Dios y solo el Señor Jesucristo es mi Señor y mañana decir pero Thor el Dios del trueno también suena bien. Porque tú no lo viste en los Avengers. ¿Ah? Emilio, tú no lo viste, ¿cómo ya? Nosotros no podemos tener diferentes dioses. Nosotros no podemos inclinarnos ante imágenes. No se crea la mentira que cree mucha gente. Hay expresiones que se hacen populares y se repiten y se repiten. Ahora la moda es que cuando alguien se muere, la nota de condolencia es no te preocupes. Ahora tienes un angelito más en el cielo que te cuida. ¿Quién ha dicho que alguien que se murió se convierte en ángel? Eso no es bíblico. Y mucho menos que el que se murió tiene alguna capacidad o posibilidad de desde el cielo estarte cuidando y estar y dice, es que yo le oro a fulano de tal que fue una persona maravillosa para que le pida a Dios por mí. Y yo sé, papá, que tú estás ahí con Dios. Yo te pido que tú le pidas a Dios. Eso es herejía. La Biblia no enseña eso, dice que hay un solo intercesor, un solo intermediario entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. No podemos tener dioses ajenos, ni postrarnos delante de imágenes, ni adorar imágenes, ni encontrar, es que mira Erika, es que esa es la tradición de mi familia. O sea, yo sé que no es importante porque que no es real, pero como en mi familia todo el mundo lo hace. Señores, tenemos que ser fieles a Dios. Vivir por la fe es ser fiel a Dios. Y fiel a Dios en todo. No solo en a quien adoro, a quien sirvo. A Dios. No solo a quien consagro mi mente, mis emociones. A Dios. No solo a quien ocupa el primer lugar en mi vida. No es San Guillermo. Él no puede ocupar el primer lugar en mi corazón. El día que San Guillermo ocupe el primer lugar en mi corazón, yo voy a estar fuera de la fidelidad hacia Dios. Porque voy a estar con una mentalidad y una fe dividida. Y por eso es que tenemos una gran cantidad de cristianos esquizofrénicos, les llamo yo. Es un concepto psiquiátrico, pero aplicable no a la psiquiatría, sino a nuestro modo de vida, de que estoy dividido entre Dios y el mundo, entre Dios y tal cosa, entre Dios y tal cosa, entre Dios y mi yo, mis deseos. No es que yo sé lo que Dios dice aquí, pero Dios me ha dado pensamiento crítico. Yo puedo pensar. Y yo puedo decidir cuando uno camina y vive por la fe, dice el justo por su fe vivirá, eso incluye ser fieles a Dios. No una vez por semana, no cada Semana Santa, no cada Año Nuevo. Con esto termino. Les he contado cuando pastoreábamos en una iglesia en una ciudad. No voy a mencionar porque hemos estado en varias ciudades para que no adivinen. Y cuando llegaba el 31 de diciembre, se hacía culto hasta las 12 de la noche. Recibíamos el Año Nuevo en la iglesia. Y la gente comenzaba a llegar, los que siempre estaban, llegaban al inicio del culto. Pero de repente como tipo 11:30, 11:15 para las 12, 10 para las 12,
comenzaba a llegar gente que no había ido a la iglesia en todo el año desde el año nuevo anterior. Y comenzaban a llegar y vestidos de fiesta, así bien guapetones. Y comenzaban a llegar y corrían y se llenaba, la iglesia se llenaba que no cabía un alma como en un estadio. Así la gente parada contra las paredes y todo. Llegaban 2 minutos antes del año nuevo porque venían por la bendición del año. Superstición. Superstición, eso no es vivir por la fe. Uno es fiel a Dios todos los días, en todo momento, aun cuando es difícil, aun cuando estamos pasando por circunstancias duras, aun cuando estamos atravesando enfermedad, aun cuando hay crisis económica en nuestras vidas, aun cuando en nuestros matrimonios hay problemas o con nuestros hijos vemos situaciones que pensamos que no se pueden resolver, aun cuando la economía del país se esté rompiendo, no importa lo que esté sucediendo, nuestro corazón, nuestra vida, todo lo que somos tiene que permanecer fiel a Dios. El justo por su fe vivirá. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Qué hermoso es navegar en tu palabra y permitir que ella solita nos vaya mostrando el cómo vivir. Señor, queremos pedirte todos como iglesia, yo te invito a ponerte de pie. Queremos pedirte todos como iglesia, ayúdanos a entender tu palabra. Dile, Señor, ayúdame a entender lo que implica vivir por la fe. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a no dudar de tu integridad. Ayúdame a ser constante cada día. Ayúdame a no dividir mi lealtad, a no esperar en ti y en otros dioses o en otras personas o en otras imágenes, porque solo tú eres Dios. Ayúdame a ser constante en mi servicio, en mi dedicación a ti. Dile, Señor, ayuda a mi fe. Ayúdame a vivir por la fe, a ser constante en mi fe. Díselo al Señor en tu corazón con tus palabras. Dile, Señor, ante lo que viene, yo creo, no solamente con mis sentimientos o mis pensamientos, sino que mi espíritu, Señor, se aferra a tu palabra y voy a caminar contigo. Dile, Señor, ayúdame a actuar creyendo en ti, creyendo en tu palabra. Ayúdame a no tener temor, a no pensar que me he quedado solo o sola, sino a confiar en que tú estás conmigo. Que tu palabra no sea solo un abstracto, algo teórico, sino que yo pueda vivirlo, Señor. Dile, Señor, necesito vivir tu palabra. Necesito que se mueva en mí, en mi espíritu, en mis convicciones. Necesito, Señor, caminar contigo. Necesito entender por tu espíritu el texto, mas el justo por su fe vivirá. Dile, Señor, gracias por haberme hecho justa. Gracias por haberme justificado, por haberme hecho justo, porque no ha sido mérito mío, nada que yo tengo ha podido comprar tu justicia o pagar tu justicia. Solamente tu gracia, Señor. Por eso, Dios, te agradezco. Dile, Señor, una vez más me rindo a ti, porque necesito vivir por la fe. No por mis emociones, no por mis temores, ni siquiera por mis pensamientos, sino por tu palabra. Ayúdame a caminar por la fe, aunque no te sienta, aunque no te vea, aunque no entienda lo que está sucediendo. Ayúdame a caminar por la fe, a vivir por la fe, en fidelidad hacia ti, en constancia, Señor,
hacia tu integridad, hacia tu palabra. Señor, ayúdame, porque tú eres Dios, porque tú eres Dios bueno. Ayúdame a entender el concepto de que tu gracia es mayor que las dificultades. Ayúdame, Señor, a creer que tus misericordias son nuevas cada mañana y que tú eres fiel porque no puedes negarte a ti mismo. Qué grande es tu fidelidad. Señor, que no haya duda en mi corazón, que no haya necesidad de ser feliz, sino que yo pueda entender que es bueno, es necesario caminar contigo, vivir contigo, y lo demás vendrá por añadidura. Y habrá gozo, y habrá felicidad, y habrá paz, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la tormenta, aún en medio de las situaciones críticas. Tú serás mi gozo, tú serás mi gozo, tú serás mi fortaleza, tú serás mi paz, porque tú eres Dios y porque tú me has justificado, Señor, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amor.